teniendo en cuenta los procesos de las buenas prácticas agrícolas, debemos pensar siempre en hacer todos los elementos básicos como son el manejo integrado de plagas, el manejo integrado de malezas, desde la preparación hasta la producción final, que es la cosecha. Empezamos por, primero, un corte de las malezas que estén en el lote. Después de eso empezamos a hacer el proceso de preparación de suelo. En el caso de la zona esta del distrito de riego de María la Baja, en el corregimiento de San Pablo, donde estamos ubicados en este momento, tenemos unos suelos franco-arcillosos y otros suelos arcillosos. En los suelos franco-arcillosos podemos trabajar normalmente con un rome. Igual que en el cultivo de arroz, aquí en el cultivo del maíz también se prepara, digamos, aplicando un preemergente después de que se hace la preparación de suelo. Como estas tierras son planas y algunas son más bajas, se hace la adecuación con unas zonas de drenaje dentro del lote y se caballonea para poder sembrar sobre la arista del caballón el maíz, el cual se está sembrando entre 1 metro de distancia y entre el mismo surco en la línea a 50 centímetros, 2 granos por sitio. Y eso nos da una población de aproximadamente de 42.000 plantas en la hectárea, lo que nos va a dar una población buena para mirar una producción aproximada de 4 o 5 toneladas en la zona. En Colombia, uno de los municipios donde se cultiva maíz es María la Baja, ubicado en el departamento de Bolívar. Al norte, limita con el municipio de Arjona, al este con Maates y San Juan de Nepomuceno, por el oeste con San Onofre, departamento de Sucre, y por el sur con el municipio de San Jacinto. Tanto su clima como su posición geográfica hacen de este lugar una región apta para la producción de uno de los carbohidratos más importantes en la cadena alimenticia colombiana. En general, los suelos más idóneos para el cultivo de maíz son los de textura media, fértiles, bien drenados, profundos y con una elevada capacidad de retención para el agua. Es por eso que este municipio de la región del Caribe colombiano, con una altitud máxima de apenas 14 metros sobre el nivel del mar, reúne todas las características geoatmosféricas y técnicas para la producción de maíz. Bueno, ya preparado el terreno y caballoneado, encontramos de que debemos tener una semilla de buena calidad. Yo recomiendo una semilla certificada, la cual ha pasado por un proceso de selección y de revisión y supervisión del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, que es el encargado de darle la certificación a esa semilla, en donde dice cuántas semillas hay en 1 kilo de semilla, o sea, lo que llaman el índice de semilla, y aparte de eso, también plantea cuál es la viabilidad de esa semilla, o sea, cuántas semillas nacen de 100 semillas, y está hablando de pronto en las semillas certificadas de un 98%. También le da el porcentaje de impurezas existentes en esa semilla que se va a comprar certificada. De ahí la ventaja de tener ese tipo de semillas para sembrar, porque uno va prácticamente a la fija en cuanto a nacimiento de semillas, porque ya se han hecho las pruebas pertinentes. Para uno de los pasos finales de la cadena de producción del maíz, la cual consiste en su recolección, esta se realiza cuando el producto alcance la madurez fisiológica. Un buen indicador de esta fase es la presencia de la capa negra del grano en el punto de inserción del mismo, en el lote de extracción. En nuestro medio, el agricultor dobla la planta de maíz para reducir la humedad del grano, llevándolo hasta porcentajes de humedad que permitan el desgrane y almacenamiento sin causar deterioro en su calidad. En la mayoría de los casos, el maíz se deja doblado en el campo por más tiempo, especialmente cuando el clima favorece el secado del grano todavía en la planta. Luego de la cosecha, el maíz se puede secar en mazorca antes del desgrane,
Y si la mazorca tiene porcentajes de humedad que permite el desgrane sin dañarlo, se puede desgranar y luego secar solo el grano. Esto se realiza sobre patios de concreto, toldos o plásticos negros. También existen secadoras artificiales que permiten dinamizar el proceso final de la cadena, optimizando tiempos y generando un buen resultado en el producto. Para desarrollar unas buenas prácticas agrícolas debemos partir de una buena planeación. ¿Cómo hacemos esto? Teniendo en cuenta 3 aspectos. Hacer un buen diagnóstico del lote previo a cualquier otra actividad. En este diagnóstico miramos todo lo que tiene que ver con las malezas existentes en el lote. Debemos tener en cuenta también los pequeños pedazos de tallos de otro tipo de malezas que están inmersos dentro del lote. Esto nos conlleva a tener la visión de lo que se nos va a venir cuando ya estemos en la práctica específica del cultivo. Después de esto, que hacemos un buen diagnóstico, planeamos todas las actividades necesarias que nos van a conllevar al buen desarrollo del cultivo. Aquí en la zona del distrito de riego de María la Baja nos da un producto bastante bueno para la molienda, y aparte de eso los granos en un porcentaje alto son enteros en la parte de molino. Por eso es apetecido por sus condiciones físicas, y eso lleva a que los molineros logren buscar estos productores para comprarle su arroz. La importancia geoestratégica está en que tiene un distrito de riego con 2 represas grandes que ayudan al proceso de irrigación de los suelos. Aparte de eso, los suelos, unos son franco-arcillosos y otros son arcillo-franco-limosos. Esto permite que el desarrollo del cultivo en su totalidad vaya en una buena parte con una radiculación perfecta, lo que busca el buen desarrollo fisiológico de la planta. ¿Cómo hacemos el trabajo de las malezas? Si el lote está enmalezado con una altura promedio de más de 1 metro de altura las malezas, pues lógico, cortamaleciamos primero y posteriormente hacemos una aplicación de quema del lote, pero no con candela, sino con unos productos adecuados, ¿sí? Cuando ya volteemos el lote, con base en la preparación, con 2 pases de rome que se usa en la zona, que son uno al largo y el otro al través, que nos va a permitir que el suelo se voltee, y de esa manera se hace un control de malezas exponiendo todos esos pequeños talluelos de malezas y semillas al sol, y esto va a permitir de una manera cultural el control de la maleza. Aparte de eso, en el último pase de rome de la mecanización se pueden aplicar unos productos que se incorporarán al suelo, que van a permitir inhibir, es lo que llama uno un preemergente, y van a permitir inhibir la salida de las malezas en el cultivo. La semilla debe cumplir con un proceso de certificación por parte del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, para tener la certeza de su pureza
y de la genética que se necesita que permita garantizar los estándares de producción de este rubro en la región. Así como el maíz, el arroz también forma parte de la cadena productiva del departamento de Bolívar. Debido a su diversidad climatológica, la condición de su suelo y a las diferentes técnicas agrícolas que se utilizan para producir este producto, indispensable en la dieta de los hogares colombianos. Las malezas entran a competir en los cultivos por el espacio. O sea, en el espacio compiten por luz, por nutrientes, por agua. Y de esa manera reducen la producción al final del cultivo. Uno de los puntos que uno revisa cuando entra como profesional del sector es a mirar cuántas plantas por metro cuadrado hay y cuántas malezas se encuentran. Y cuando encuentra uno más de 10 malezas en un metro cuadrado, tiene que ponerle atención porque se le baja la productividad casi un 40 o un 50%. En el caso del arroz encontramos diferentes tipos de maleza. Encontramos gramíneas, ¿sí?, que se confunden mucho con el mismo cultivo del arroz. Encontramos ciperáceas, que son las que inhiben el crecimiento a través de unos bulbos que tienen en las raíces, y es así como malezas como el coquito, que tiene la fama, ciperos rotundos, que logra inhibir el crecimiento de las malezas, del cultivo, dejándolo pequeño y ellos avanzando sobre él. Una de las formas de diferenciar en las gramíneas, la pajepato y el arroz rojo, que son malezas bastante agresivas del arroz, es que el arroz, cuando tienen los tres un tamaño semejante y que no han florecido ninguno de los tres, el arroz tiene una lígula y dos brácteas que abrazan el talluelo. Como pueden ustedes observar, aquí se ve la lígula central al abrir el arroz, y esta que ven aquí es la lígula y las dos brácteas alrededor. Eso lo diferencia de la pajepato y del arroz rojo, que no tienen esa parte. Como pueden ustedes observar aquí, no se les ve la lígula ni las brácteas que van alrededor del tallo, ahí en esa parte. ¿Sí la pueden observar? Entonces, una manera de conocerla es teniendo en cuenta eso para poder, desde que esté pequeña, atacarla, ¿sí?, controlarla, porque de lo contrario se nos va arriba. La mejor forma de controlar las malezas es cogiéndolas siquiera de 2 a 3 hojas, después de haber hecho todo el proceso, de manejo que venimos hablando de la planeación, o sea que fue el diagnóstico, la planeación y la ejecución para el manejo de la maleza. Entonces, de esta manera quiero dejar claro que no solamente para manejar el cultivo se necesita tener control químico, sino que hay que hacer todo el proceso del MIP, o sea, manejo integrado de maleza, para poder tener un cultivo sano y saludable y con buena productividad.